Saludos, estimados hermanos en Cristo Jesús y en María Santísima. Una vez más con ustedes, su hermano y servidor Alexis Mosquera, con una reflexión más, un mensaje más acerca de la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Pues en esta ocasión, como dice el título de nuestro programa, si Dios escucha o no, o Dios responde o no la oración de la persona que vive en pecado mortal. Creo que es sumamente importante hacer esta reflexión, sobre todo ahora que se nos acerca la Semana Santa, ¿no? Es un periodo donde debemos buscar arreglar nuestra vida con Dios. Y también, pues, como hay mucha confusión hoy en la iglesia y creo que este es un tema también que la gente debe tener bastante claro, que la gente a veces no maneja bien cuál es la situación de una persona que vive en pecado mortal y de la que no vive en pecado mortal. Hay una diferencia enorme, ¿no? Y más ahora que hay tanta confusión en la iglesia, como les decía, donde un documento del Vaticano en 2016, concretamente la exhortación apostólica Amor y Leticia, donde nos dice que los matrimonios que viven unas segundas nupcias civiles, es decir, casados y vueltos a casar en adulterio, pues pudieran estar en gracia de Dios, cosa que contradice la enseñanza de 2000 años de la iglesia, ¿no? Y también ahora con este último documento de fiducia súplica, la bendición a las parejas homosexuales y también a estos mismos divorciados y vueltos a casar, y que dice que dejamos dice el documento del Cardenal Fernández, que queda a disposición de los obispos mirar si lo implementan o no. Y en Amor y Leticia quedaba a discreción del sacerdote de la parroquia, ¿verdad? Pero ustedes deben saber que en la iglesia hay dos tipos de voluntades, una de Dios, o la voluntad de Dios, podemos clasificarla de dos maneras: la voluntad general de Dios y la voluntad específica. La voluntad general de Dios no se discierne porque ya está definida, ya está revelada. La voluntad general de Dios es la que es común para todos los cristianos, o sea, tenemos que cumplirla porque ya está revelada, que son los 10 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar la fiesta, honrar padre y madre, no matar, no fornicar, no desear los bienes ajenos, no desear la mujer de tu prójimo, no levantar falsos testimonios y mentir, etcétera, ¿verdad? Esas son cosas que ya están definidas y que no podemos discernirlas, ya hay que cumplirlas. La otra voluntad es la específica, esa sí se puede discernir. Por ejemplo, yo dónde quiero ir a vivir, o qué vocación tengo, o si quiero comprar ese carro, esa casa, etcétera. Son cosas que uno le puede preguntar a Dios, porque Dios para cada persona tiene una voluntad específica. A uno nos puede llamar al matrimonio, a otros a la vida consagrada. Eso se llama la voluntad específica, cada uno tiene que discernirla, pero la general no. Entonces, en ese orden de cosas está también esto del pecado mortal. Y cito estos dos documentos porque precisamente están yendo en contra de lo que ya Dios reveló. Y es almas que viven en pecado mortal y que se les está diciendo que no están en pecado mortal y que hay que discernir si están o no. Entonces la enseñanza habla hoy de que si se puede, que si Dios escucha la oración del alma que está en pecado mortal o no la escucha. ¿Dios la responde o no la responde? Bueno, podemos decir que sí la escucha y sí la responde, pero no la escucha y no la responde. ¿Por qué? Porque hay dos realidades que un alma puede pedir, que nosotros los cristianos podemos pedir a Dios. La primera realidad es la realidad temporal, o sea, lo que tiene que ver con las cosas temporales, por ejemplo, un trabajo, la salud, la casa, etcétera, casarse, qué sé yo. Uno puede pedir a Dios eso a Dios, y esas son cosas temporales, o sea, no trascienden, tienen todo que ver con las cosas temporales que terminan aquí, no repercuten en la vida eterna. Y en ese orden de cosas, esas cosas se pueden pedir tanto a la persona que está en pecado mortal como la que no está en pecado mortal, y Dios la escucha. Porque Dios, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, que es un Dios bueno, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Entonces, en ese sentido, sí, Dios
le da a cada persona, aunque esté en pecado mortal, Dios le ayuda, y Dios le ayuda. Hay mucha gente que vive en pecado mortal, que no cree en Dios, que no va a la iglesia. Ustedes ven que tienen un buen trabajo, que tienen salud. Todo depende de Dios. Si Dios no hubiera querido, no tiene ese trabajo, o esa situación económica, o esa salud que tiene, ¿verdad? O sea, Dios ama a las personas a pesar de, pero todas esas cosas tienen que ver con la realidad temporal. Entonces podemos decir que sí, en ese orden de cosas sí Dios escucha. Pero ¿qué es lo que Dios no escucha? O escucha, pero no puede responder las cosas que tienen que ver con la realidad eterna, es decir, lo que trasciende, ¿verdad? Cuando un alma está en pecado mortal, pierde la gracia. Cuando yo cometo un pecado mortal y vivo en pecado mortal, yo pierdo la gracia. La palabra gracia significa amistad con Dios. Entonces ya yo no tengo una relación formal con Dios. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, para que se comprenda esto, una relación formal es como, digamos, cuando hay un novio que tiene una novia que va a su casa y él habla con su papá y le dice: mire, yo quiero que usted me deje salir con su hija, frecuentarla, yo tengo buenas intenciones con ella. Y los padres le dan la autorización, ¿verdad? Como era antes, ¿no? Y después de cierto tiempo el novio dice: bueno, yo quiero formalizar esto ya, y aquí está un anillo, yo quiero pedirle la mano de su hija para que nos casemos. Y planean todo, planean una fecha de boda, y llega el momento y todo lo tienen bien planeado con los papás y se casan, ¿verdad? Eso es una relación formal de un novio con una novia. Qué bonito, así debería ser siempre, ¿no? ¿Qué sería un noviazgo informal? Pues que los papás no tienen idea con quién anda la muchacha. Por allá se van a lo escondido, nadie sabe dónde se meten ni lo que están haciendo, y de repente aparece la muchacha embarazada, perdonen, y entonces pues nadie responde por nada. Eso es una relación informal. Bueno, así mismo, cuando estamos en gracia de Dios, tenemos una relación formal con Dios. Estamos en amistad con Dios. En amistad. Cuando estamos en pecado, no tenemos la gracia, estamos en enemistad con Dios por voluntad propia, porque así lo hemos decidido. No es Dios quien rompe la amistad, soy yo quien decidí vivir en enemistad con Dios. Dios nos dio la gracia en el bautismo. Esa gracia, la palabra gracia significa, como decía, amistad. Dios quiere ser mi amigo. Dios me bautizó para hacerme su amigo. Pero entonces, ahora yo decidí no serlo, pues. Y Dios me hizo su hijo, pero yo no quiero responder a la dignidad de hijo de Dios. Entonces, cuando la persona vive así, todo lo que haga no repercute para la vida eterna, no trasciende. Hay algo que se llama mérito sobrenatural, porque lo temporal es todo lo que tiene que ver con lo natural, o sea, aquí en la tierra, pero lo sobrenatural comienza cuando estamos en gracia de Dios. Y entonces eso nos eleva a la vida de Dios y nos hace tener una relación con Dios que nos va a llevar a la vida eterna, a la eternidad. Entonces, cuando yo no estoy en gracia de Dios, no puedo tener el mérito sobrenatural. Es decir, que todas las cosas que yo hago aquí en la tierra no me las puede apuntar Dios en el libro de la vida. Aunque Él me dé trabajo, me dé salud, me dé bienes, me dé una buena casa, eso no trasciende. Como dice Jesús, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, pero si pierde su alma? Hay que esforzarse por entrar por la puerta estrecha, porque es angosta, pero es ancha la puerta y el camino que lleva a la perdición, ¿verdad? Entonces Jesús nos enseña eso, que hay que negarse, que hay que renunciar para estar en amistad con Dios y poder trascender. Ahora, ¿por qué no merece nada el alma? Miren, Jesús hace una comparación de las ramas con el sarmiento, ¿verdad? Un árbol que tiene ramas. Si la rama está unida al tronco, ella puede dar flores y puede dar frutos, porque ella está unida al tronco y el tronco baja a la tierra y en las raíces saca todos los nutrientes, sube esa savia que se sube por el tronco y se transmite por todas las ramas, ¿verdad? Y ahí las ramas pueden dar flores y pueden dar frutos. ¿Qué pasa cuando yo me voy en pecado mortal? Yo mismo me desgajo, se corta la rama y ya al no estar unido al tronco no puede dar ni flores ni frutos. ¿Por qué? Porque no está recibiendo la savia que el árbol toma de las raíces de la tierra. Lo mismo,
No podemos, mientras estemos desgajados del cuerpo de Cristo, ya no somos parte del cuerpo de Cristo, hemos sido desgajados. Entonces, esto no podemos recibir la savia de la vida eterna, del mérito sobrenatural, y no puedo merecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí nosotros? Ver los que viven en pecado mortal, a ver cómo nos arreglamos con Dios, porque nos estamos jugando la salvación eterna, ¿verdad? Dijo la Virgen en Medjugorje, recién se apareció, que ustedes no saben lo que Dios va a enviar al mundo si el mundo no se convierte. Conviértanse, y convertirse es renunciar a todo. O sea, hay gente que no quiere renunciar a vivir en pecado mortal y no se están dando cuenta que se están jugando la salvación. Y aunque aquí Dios le dé todo lo necesario para vivir en este mundo, pues no están trascendiendo, y cuando llegan al cielo van a ir con las manos vacías, en enemistad con Dios. Eso es lo peor que a nosotros nos puede pasar. Miren, lo peor que nos puede pasar a nosotros no es que me descanse, no es que me boten el trabajo, no es que me vaya mal, no es que me ofendan, que me critiquen, que pase necesidad. Sí, esas son cosas, claro que duelen. Pero lo peor que me puede pasar es vivir y morir en pecado mortal. Una vez le preguntaron a María en Medjugorje que si iba a haber una tercera guerra mundial. Y ella le dijo, ¿por qué se preocupan por eso? ¿Ustedes no ven que es peor morir en pecado mortal que por los efectos de una bomba atómica? Eso es lo peor, pero la gente hoy no ve eso, no quiere entenderlo, no quiere aceptarlo. Por eso yo siempre digo, el día que nos muramos, la mayoría nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque estuvimos viviendo como pensábamos que estaba bien. Y para eso es la palabra. La revelación nos dice, es luz para nuestros pies, saber qué es lo que tenemos que hacer y qué no es lo que tenemos que hacer. Bueno, estimados hermanos, esperemos que esta meditación nos ayude a todos para prepararnos para esta Semana Santa que ya está cerca. Que Jesús y María les bendiga mucho. Saludos.